Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país, en Nicaragua, no hay nada que hacer, entonces buscamos Costa Rica, ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad, pues allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Estar en la Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria y más visitar la Antártida como investigador es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes, de Confidencial. Hola amigos, quiero invitarles al sitio en Confidencial Nicas Migrantes, de donde se estará abordando todos los temas que tienen que ver con los nicaragüenses en el extranjero, no importa en qué rincón del mundo estén. Y quiero decirles que me siento muy orgulloso de ser nicaragüense y que nunca olviden sus raíces y a su pueblo. ¡Viva Nicaragua! Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 400,000 suscriptores. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y La Prensa, que han sido ilegalmente confiscadas por el régimen de Daniel Ortega, y demandamos la reapertura de 40 medios de comunicación, entre ellos las radioemisoras y canales de televisión local de la Iglesia Católica, que han sido cerradas por Telcor. Exigimos la liberación incondicional de más de 225 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para que todos los reos de conciencia recuperen sus derechos y su libertad, y que se suspenda el Estado policial para restablecer plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres e iniciar la transición democrática. Esta noche hablaremos con el senador mexicano Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Plural, que el jueves pasado, durante una comparecencia en el Senado del presidente de Chile, Gabriel Boric, emplazó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a condenar la represión de la dictadura en Nicaragua y romper relaciones con el régimen de Ortega. Les presentaremos una entrevista con el cantautor Hernaldo Zúñiga, quien este viernes se presentó en San José, Costa Rica, en el concierto Detrás de una canción, en el que hizo un recorrido por más de 40 años de trayectoria artística y musical. Conversaremos con José Zamora, asesor de la dirección de El Periódico de Guatemala, sobre el juicio político contra su padre, el periodista José Rubén Zamora, y el impacto que ya está teniendo en el clima de la libertad de prensa en Guatemala y en el cierre de la edición impresa de El Periódico. Y al final del programa, una selección de lo mejor de las noticias satíricas en la última Mirada News que hemos estrenado en los últimos meses. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció la situación de los presos políticos en Nicaragua durante una sesión solemne en el Senado de México. Latinoamérica no se puede callar ante las violaciones de los derechos humanos en la región y no podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua, señaló el presidente chileno. La comparecencia de Boric también fue aprovechada por un grupo de senadores para protestar por el respaldo político y diplomático del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la dictadura en Nicaragua. Algunos senadores opositores del Grupo Plural desplegaron una manta en la que se leía «Boric no protege a asesinos en Nicaragua como Andrés Manuel López Obrador». Horas después, López Obrador se limitó a decir que respetaba al presidente Boric y que tenía el derecho a expresarse. El presidente Boric ha sido un fuerte crítico sobre la indiferencia de la comunidad internacional a la crisis de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La policía del régimen secuestró al sociólogo y economista Óscar René Vargas, de 76 años, a quien horas después fue acusado por la fiscalía sin especificar el delito. Según la acusación, el Estado se presenta como víctima u ofendido por Vargas, quien en los años 80 fue asesor de la Dirección Nacional del Frente Sandinista y como investigador y académico ejerce la libertad de crítica y opinión. La fiscal Yubelka Pérez Alvarado interpuso la acusación ante la jueza Gloria Saavedra del 10º Distrito de lo Penal de Audiencia en Managua. Ambas funcionarias han ejecutado procesos judiciales en contra de presos políticos, incluidos miembros de la Iglesia Católica. Vargas fue detenido mientras visitaba a una hermana enferma en el residencial Bolonia, en medio de un fuerte despliegue policial sin que se presentara una orden judicial. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo borró el nombre del ex lanzador nicaragüense de Grandes Ligas Denis Martínez del Estadio Nacional de Béisbol en Managua. Además, eliminaron del interior del estadio un mural dedicado a la carrera de Martínez y su nombre fue anulado de las redes sociales del estadio. El estadio, inaugurado el 20 de octubre de 2017, fue bautizado en honor a Martínez para honrar su legado como el mejor pelotero de la historia nicaragüense, al ser ganador de 245 juegos en las Grandes Ligas y autor de un juego perfecto lanzado el 28 de julio de 1991, siendo el primer pelotero latinoamericano en lograr la hazaña. El expelotero se convirtió en un crítico de la dictadura a raíz de la violencia desatada por el régimen en 2018 y lamentó que el estadio fuese utilizado como un centro de operaciones represivas. El dictador Daniel Ortega mandó a retiro al comisionado general Adolfo Marenco Correa, subdirector de la Policía Nacional y anterior jefe de investigación policial y de inteligencia política. Según un perfil periodístico de Confidencial, Marenco era el jefe de espionaje de la represión en Nicaragua que operaba en la sombra y contaba con la confianza de la vicepresidenta Rosario Murillo y del asesor en seguridad de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau, quien a la vez es considerado como el guardián de los secretos de la pareja dictatorial. Desde el punto de vista de inteligencia, el comisionado general era la persona más poderosa de Nicaragua después de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y de Néstor Moncada Lau. El retiro del jefe policial se publicó en el diario oficial La Gaceta 2 días después de que el dictador nombró a la ahora jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, Chukov Serrano Pérez, como nuevo subdirector de esa institución. Según fuentes policiales, Pérez Serrano tiene experiencia conocida en el campo de inteligencia y contrainteligencia, haciendo énfasis en chequeo y vigilancia. El Consejo Nacional de Universidades se quedó con el 75% del presupuesto estatal que recibiría la Universidad Centroamericana UCA en 2022, según un análisis de Confidencial sobre la ejecución presupuestaria del CNU a septiembre de 2022. A la UCA le habían asignado un presupuesto estatal de 1 millón de córdobas para este 2022. Sin embargo, como fue expulsada injustamente del CNU en abril pasado, solo le entregaron 250.000 córdobas y los restantes 750.000 se los quedó el CNU. La UCA utilizaba estos recursos cuyas partidas se redujeron arbitrariamente desde 2018
para becar a estudiantes de escasos recursos, quienes han sido los mayores afectados. En cambio, el CNU ha incrementado en 558% su presupuesto en los últimos 4 años, al pasar de 111.4 millones a 733.5 millones de córdobas. En 2018, el CNU avaló las expulsiones de los universitarios que protestaron en contra del régimen de Ortega y Murillo. La compañía minera Condor Gold, de capital inglés, puso a la venta sus inversiones en Nicaragua, la más valiosa de las cuales es la Mina La India en León. Además de Mina La India, Condor Gold también posee la concesión denominada Estrella, ubicada a unos 20 kilómetros al suroeste de Ciuna, y la concesión Río Luna en Boaco, según información del sitio web de la empresa. Esta semana se conoció que el presidente de la Cámara Minera de Nicaragua, Sergio Murillo, había renunciado al cargo que asumió en 2019. Ambas decisiones se tomaron luego que Estados Unidos sancionara a la Dirección General de Minas adscrita al Ministerio de Energía y Minas. El sector minero de Nicaragua proyecta ingresos de alrededor $1.000 millones este 2022. La dictadura orteguista impidió una visita del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, que pretendía recorrer las cárceles y centros de detención en 2023. La presidenta del subcomité, Susan Jabor, aseguró que es la primera vez que un gobierno les muestra una negativa tan generalizada a la cooperación. La visita de la delegación se enmarca dentro del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que fue ratificado por Nicaragua en 2009. Esta era la segunda vez que el subcomité llegaría al país. La primera y única visita fue en mayo de 2014, de la cual se presentó un informe que es mantenido en secreto por el régimen de Ortega y Murillo. El Ministerio de Gobernación eliminó la personería jurídica de otras 100 ONGs. De estas, 91 eran nacionales y 9 extranjeras, que trabajaban en su mayoría programas de desarrollo social y económico. Con estos cierres, el régimen orteguista sumó 2.981 personerías canceladas entre el 29 de noviembre de 2018 y el 23 de noviembre de 2022. Al menos 2.907 organizaciones han sido ilegalizadas en lo que va de este año. Además, el régimen ha eliminado 319 ONGs de origen extranjero entre agosto de 2021 y noviembre de 2022, originarias de 17 países diferentes. Una investigación de Diálogo Interamericano reveló que el cierre masivo de ONGs afecta a más de 1 millón de nicaragüenses que se beneficiaban con diversos programas sociales. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana, y mañana lunes estaremos en París, Francia, en la Universidad de la Sorbona Nueva, París 3, para recibir en nombre de Dora María Telles el doctorado honoris causa que le otorga esa prestigiosa universidad por su excepcional trayectoria política y como historiadora y cientista social. Un reconocimiento a su compromiso de una vida con la justicia social y la democracia, que ella, desde la cárcel del Chipote, donde se encuentra en una celda de confinamiento solitario desde hace más de 530 días, ha dedicado a la liberación de todos los presos políticos de Nicaragua. Gracias a toda nuestra audiencia por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya sobrepasó los 400,000 suscriptores, y a los que aún no lo han hecho, los invito a suscribirse para llegar a la nueva meta de los 500,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Desde que la dictadura prohibió la difusión de Esta Semana y Esta Noche en Canal 12 y en el sistema de cable en enero de 2019, el canal de Confidencial en YouTube ha tenido un crecimiento exponencial. Hoy lidera el ranking de audiencia de los medios digitales en Nicaragua con más de 3 millones de visualizaciones mensuales, superando incluso a varios canales de televisión de cobertura nacional. Más del 50% de nuestra audiencia proviene de Nicaragua, el 20% de Estados Unidos, el 10% de Costa Rica
y el restante 20% está distribuido en una veintena de países del resto de América y Europa. Se trata de una amplia comunidad de nicaragüenses en Nicaragua y en otros países que buscan información confiable y análisis de noticias para enfrentar la censura y el apagón informativo que pretende imponer la dictadura con la persecución a los periodistas y el cierre de los medios independientes. Los invito a que nos sigan sintonizando y compartiendo todo nuestro contenido e invitando a sus redes de amigos, contactos y familiares a suscribirse. A partir de ahora vamos por la nueva meta del 500,000 de suscriptores para llevar más y mejor información a las audiencias nicaragüenses para ganar la batalla de la verdad. Hola amigos, soy Arnaldo Zúñiga, invitándolos para que se sumen a la gran familia de Confidencial, que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es un buen paso y contribuyen a que esta gran familia siga alimentándose con nuevos suscriptores. Otro más que cae y se marcha, hay que enfriar champán. El dictador temblando se dice ya me llamará. Ha llegado nuestro tiempo de pongo teatral. Este jueves en el Senado de México se llevó a cabo una protesta singular en la que un grupo de senadores protestaron contra la represión en Nicaragua y emplazaron al gobierno del presidente López Obrador a condenar la represión y dejar de tener una política de complacencia con el régimen de Ortega. La protesta se llevó a cabo cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric, participaba en una audiencia en el Senado y mientras el presidente Boric nuevamente demandó la liberación de los presos políticos de Nicaragua, el gobierno de López Obrador se mantuvo en silencio. Y ahora nos comunicamos con uno de los protagonistas de esta protesta, el senador Emilio Álvarez y Casas, defensor de derechos humanos y miembro de la bancada plural en el Senado mexicano. Senador, este jueves en el Senado mexicano usted participó en una denuncia sobre la represión en Nicaragua mientras se llevaba a cabo una comparecencia del presidente de Chile, Gabriel Boric, emplazando además al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Cuál es el mensaje político de esta comparecencia suya? El mensaje, Carlos, tiene esencialmente que ver con tres ejes. El primero es un eje de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, que vive momentos oscuros y dolorosos de una traición del dictador Ortega, que representa hoy justo los motivos por los cuales él se levantó en armas cuando la revolución sandinista hoy prostituida, infelizmente y dolorosamente. Yo soy de esa generación que creció con la esperanza de un continente libre de dictaduras. Y Nicaragua inspiró. Hoy la dictadura en Nicaragua abusa, maltrata, tortura y asesina. Y decidimos, quienes formamos el Grupo Plural, un servidor, el senador Emilio Álvarez y Casas, el senador Germán Martínez y el senador Gustavo Maredo, tener primero que nada un gesto de solidaridad denunciando al asesino de Ortega. Segundo, denunciar lo que pasa en Nicaragua desde una óptica de congruencia con los derechos humanos. Gabriel Boric ha decidido, en un acto de congruencia, no callar, no cerrar los ojos, y tiene particular importancia, porque Gabriel Boric viene del comunismo chileno. Él gana la presidencia con una coalición de centro-izquierda, y con independencia de su origen político ideológico, él asume en congruencia el tema de los derechos humanos y que lo ha puesto en el horizonte del debate latinoamericano. Él estuvo en una visita de Estado a México, venía a la reunión de la Asociación Asia-Pacífico, que infelizmente se canceló, y tuvo una visita de Estado al Senado de la República. Nos pareció un momento importante hacer saber
el contraste, y ahí voy con lo tercero. El contraste entre lo que ha hecho Gabriel Boric y lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Los espejos ayudan para ver la dimensión real de las cosas más allá de los discursos. Gabriel Boric ha decidido levantar la voz y denunciar lo que pasa en violaciones a los derechos humanos y lo que pasa en materia de persecución política en Nicaragua, en materia de presos políticos, de persecución a la prensa, asesinatos a estudiantes, a líderes opositores, a líderes encarcelados, universidades cerradas, medios de comunicación cerrados, obispos perseguidos, religiosos acorralados. Es decir, todo aquello que entendemos como reglas básicas de una democracia y un aparato en materia de libertades y derechos está absolutamente amenazado y restringido en Nicaragua. Y en esa comparecencia, Boric nuevamente dijo, no se puede olvidar, no se puede apartar la mirada de la crisis de Nicaragua. Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador sigue manteniendo en silencio o en complacencia. Ustedes en ese mensaje también el jueves, le demandaban al gobierno de López Obrador hasta romper relaciones con la dictadura de Ortega. ¿Qué espera realmente del gobierno? Lo hemos hecho así porque infelizmente México, a través del gobierno de López Obrador, ha asumido un papel de complicidad con la dictadura de Ortega. México ha decidido cerrar los ojos, y no son las relaciones bilaterales. Hay foros multilaterales como en la OEA, donde ha habido ya resoluciones en contra de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y México ha sido omiso. Hay discusiones en foros internacionales sobre esto y México ha sido omiso. Y justo lo que dijo Boric es: no se puede voltear la cara ante los perseguidos políticos. Yo celebro que el presidente Gabriel Boric haya decidido asumir el tema y no darle la vuelta. Pero este tema de ayer en el Senado mexicano no es la primera vez. Hemos insistido, hace unas semanas estuvo el canciller mexicano Marcelo Ebrard en el Senado. Insistimos que el gobierno mexicano tiene que romper relaciones con la dictadura de Ortega, con esta prostitución de la revolución que él hoy encarna y representa muy dolorosamente. Y por eso creemos que México debe asumir en congruencia con su historia en aquellos momentos, por ejemplo, cuando rompió relaciones con Pinochet, cuando rompió relaciones con Franco, cuando rompió relaciones con Somoza. Hoy, en congruencia democrática, nuestra historia y por mandato constitucional, porque la Constitución establece a los derechos humanos como guía, el respeto a los derechos humanos como guía de las relaciones de México con el mundo, debería romperse relaciones. El gobierno de Andrés Manuel ha sido omiso y sumiso, y por eso creo que refugiado en esto que llaman la doctrina Estrada, que no se meten en asuntos internos de otros países, no lo va a hacer, pero esperamos que este gesto que se tuvo en el Congreso mexicano sirva para prender la chispa para que en muchos lugares más se hagan expresiones de solidaridad y para presionar no solo al gobierno mexicano, sino también al gobierno del asesino Ortega. ¿Cómo reacciona el resto de la comunidad política, las otras bancadas en el Parlamento mexicano, por una parte, la opinión pública frente a este emplazamiento? El gobierno de López Obrador se autodefine como un gobierno progresista, sin embargo, pareciera que tiene un doble estándar en relación a la dictadura de Ortega. Así es, sí tiene un doble estándar. Tiene un discurso y una narrativa que podríamos calificar hasta de agresiva en materia de derechos humanos, pero la práctica no tiene nada que ver tanto en México como en la política exterior. México vive una crisis de derechos humanos muy severa y en los foros internacionales México ha dejado de jugar un papel de liderazgo. Hoy ese liderazgo lo ocupa gente como Gabriel Boric, que pasa a denunciar lo que sucede en materia de derechos humanos, o gente como Gustavo Petro, que ha decidido decir no a la militarización. Andrés Manuel estaba llamado y había una enorme expectativa para que jugara un papel de liderazgo y no ha sido más que comparsa de las graves violaciones a los derechos humanos en la región, a un liderazgo pequeño, chiquito y mediocre. Y por eso ha habido una reacción, primero de mucha sorpresa y luego de mucho eco. Tuvo un enorme impacto en la prensa nacional, en redes sociales, en foros diplomáticos, tuvo un enorme alcance en términos de poder retomar esto como una línea de acción. En el Senado mexicano hubo una reacción muy positiva cuando el presidente chileno tomó el tema en Nicaragua, se llevó una ovación.
fue ovacionado probablemente la intervención en un excelente discurso, porque habla de congruencia, habla de el feminismo, habla de la violencia, habla de la inclusión, habla de lo que queremos y esperamos de un gobierno que se dice que incluye a los más necesitados. El presidente Boric tuvo la capacidad de no eludir el tema y ese fue el momento en su presentación ayer ante el Senado mexicano, en su discurso de visita a Estado, el momento estelar. Y me celebro, a mí me alegra que este foro haya servido para eso y que este gesto no solo de solidaridad con el pueblo nicaragüense, como lo tuvimos antes, como el pueblo mexicano lo tuvo en los 70s y los 80s, ahora lo volveremos a tener, lo tenemos que volver a tener. Es momento de volver a organizar la solidaridad con las decenas de miles de nicaragüenses que están fuera, que han dejado su patria por la persecución. Es el momento de solidaridad con quien está en la persecución política, y yo espero que sigamos trabajando en esta línea, Carlos. ¿Puede esto tener alguna incidencia en el futuro político de la competencia interna en Morena? Me refiero a los potenciales candidatos a suceder a López Obrador en una campaña electoral. ¿Van a continuar esta política actual o podrían modificarla? Y no sé qué perspectivas hay desde el ángulo de la oposición mexicana. No hay duda que la discusión de la política exterior es un tema ya en términos de la agenda política en México. Las ausencias de López Obrador a los foros internacionales, el liderazgo mediocre, la sumisión ante Estados Unidos, bien sea Trump o bien sea Biden, el silencio ante graves violaciones como Nicaragua o Venezuela, y la contradicción tan hipócrita de apoyar medidas como el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y luego pelearse con los socios, la pérdida de oportunidades en la generación de nuevas alianzas económicas, bien con la Alianza del Pacífico o bien con Estados Unidos y Canadá, son ya temas de una agenda crítica de cuál es el lugar de México en el mundo, y con independencia de lo que hagan en Morena, por supuesto que vamos a discutir sobre la política exterior. Hoy es muy vergonzoso el papel que México juega para ser el que le hace el trabajo sucio a Estados Unidos conteniendo a la migración centroamericana. Hoy México deporta más centroamericanos que Estados Unidos. Hoy las vejaciones en México, y muy tristemente, son peores que las que se viven en Estados Unidos para los migrantes centroamericanos o de otros lugares. Y por eso es que tenemos que discutir como política interna lo que pasa en la política exterior. Habrá momentos de definiciones. Hoy por hoy, quienes compiten por la candidatura presidencial en Morena no han decidido alejarse de la política de López Obrador, que tiene la hegemonía absoluta del partido. Tal vez después veremos. Yo parto de la hipótesis que ojalá el pueblo de México castigue en las urnas a quien tanto ha engañado. Espero que no sea entonces un gobierno de continuidad, Carlos. Hace un poco más de un año, en este mismo programa, usted brindó una entrevista en la que analizó la crisis de Nicaragua en ese momento y precisamente dijo que Daniel Ortega sería hoy el líder de la contrarrevolución en Nicaragua. Esa entrevista tuvo una amplia difusión en Nicaragua. Muchas personas la reprodujeron, la retuitearon en las redes sociales, entre ellos el sociólogo y economista Irving Larios, quien meses después fue secuestrado, capturado por la policía, y luego se le abrió un proceso político, un juicio político, en el que una de las pruebas para condenarlo y por las cuales hoy está en la cárcel es que lo acusan de haber reproducido las opiniones que usted brindó sobre Nicaragua. ¿Qué opinión le merece pues esa criminalización que se ha hecho de su opinión y por el otro lado de la libertad de opinión de Irving Larios? Me indigna y me ofende que el gobierno represor y dictatorial de Ortega encierre a la gente por difundir una opinión. Pareciera que lo único que quieren son aplausos y engañar a la gente de que no hay crítica. Es absolutamente antidemocrático y me apena, me duele que le pase esto a Irving como a cualquier persona. Yo trabajé en CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social,
una asociación civil mexicana que se dedicó a difundir todo lo que pasó con la Revolución Nicaragüense. Yo soy de las personas que nos formamos en México, dando a conocer lo que pasaba de la gesta heroica del pueblo nicaragüense. Soy de la generación de mexicanos que muchos amigos se fueron a Nicaragua en solidaridad. Y me parece vergonzoso, me parece un acto de corrupción brutal, humana, moral y ética, lo que hoy hace Ortega con su esposa. Se adueña de Nicaragua, se adueña del presupuesto, se adueñó del petróleo que dio Chávez. Es una desvergüenza total. Es un pequeño dictador sueño bananero. No merece más respeto de mi persona. Y que utilice como prueba de evidencia de las declaraciones de sus críticos, en mi caso, claro que lo soy, me parece justamente uno de los signos de peor descomposición que puede tener. Yo conocí Nicaragua en distintos momentos y también como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y conocí de cerca violaciones a los derechos humanos y vejaciones en términos de lo que hoy ahí sucede. Me indigna profundamente, me indigna y me duele. Y por eso vamos a levantar la voz cada vez que sea necesario. Cree Ortega que reprimiendo se va a mantener. Así creyó Somoza. No tengo duda y refrendo lo que dije entonces. Ortega representa hoy la contrarrevolución. La representa porque lo que está haciendo es justamente todo el tipo de cosas contra lo cual un pueblo se levantó. Y no tengo duda que habrá un momento otra vez, como ha hecho la esperanza y la enseñanza del pueblo nicaragüense, que va a recuperar su libertad. Es muy, muy indigno lo que hoy sucede con el gobierno de Nicaragua, incluso cómo persigue. Vamos, mismo tú, Carlos, teniendo que estar en otro lugar y no en tu patria, así pasa con miles de personas. A todas ellas, mi solidaridad, y sepan que en México hay gente que está dispuesto a denunciar y a luchar con ustedes. Gracias, senador. Continuamos con el cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. El viernes pasado, el cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga brindó su concierto Detrás de una canción en el Teatro Eugene O'Neill de San José, Costa Rica, acompañado de una gran banda musical. Un recorrido por la historia de sus canciones durante más de 40 años de trayectoria como artista, que fue celebrado por el coro de la emoción y la alegría del público. Conversamos con Hernaldo sobre su música y su futuro como artista y cómo ha vivido la crisis de la dictadura y la represión que ha provocado tanto dolor en Nicaragua, su país, y en su pueblo de Masaya. Y esto fue lo que nos dijo. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Hernaldo, este concierto Detrás de una canción es un recorrido por tus 40 años de trayectoria. 42. 42. ¿Cuáles son tus canciones más queridas? Eso es como cuando te preguntan de tus hijos. Suena un poco cursi, pero así es. Y ocurre igual que con los seres humanos. Hay momentos para cada canción. Hay momentos tuyos. Que después de tantos años que a lo mejor te han acompañado, otras son más nuevas, te han acompañado menos, adquieren una relevancia emocional en ese misterio de las circunstancias y las situaciones distintas que van dándose en la vida. Entonces, yo no podría decir de un afecto en particular por una canción porque va por periodos. Pero las canciones tienen vida propia. Así es. De hecho, eso ha sido para mí un enigma que no, yo creo que ya me cansé de intentar resolverlo.
al punto llega eso, en mi caso en particular, que siempre tengo la sensación que las hizo otra persona, esas canciones. O sea, no tengo ningún sentido de pertenencia, no. Me entero que son mías por el tema de los derechos de autor y que pues tengo que manejar eso, evidentemente. Pero fíjate que no tengo una conexión de patrimonio, digamos. Aunque intelectualmente, insisto, si sabes que ese de hecho es tu patrimonio como compositor. Un recorrido, una evolución tuya como cantautor, como músico, Sí, una evolución musical en estos 42 años. Sí, y aparte lo noté mucho justamente preparando este concepto que dio vida a la gira. Yo tuve una crisis, digamos, artística relativamente seria en el año previo a la pandemia. Fue de un concierto en México, fue toda una revelación, ¿no? En muchos aspectos. Por ejemplo, yo había demonizado a las redes sociales. Me autodeclaré como un inepto en ese entorno, por razones, digamos, de carácter, mi talante. Y empecé a hacer un examen. Todo eso me generó un examen y me di cuenta de que había vivido en una contradicción descomunal toda mi carrera, prácticamente toda mi carrera. Como que no me aceptaba. Había un tema de aceptación de mi actividad. Hay esta ópera de la fuerza del destino. Yo soy un muestrario de esa idea. Es decir, el destino ha sido tan poderoso en mi caso que a pesar de muchas resistencias, siempre el destino se terminaba por imponer. Desde incluso el origen mismo el Big Bang de mi carrera, que fue Viña del Mar. Yo llego a Viña del Mar en un acto de inconsciencia absoluta, irresponsable. Pero en realidad yo voy a Viña del Mar porque me convencen mis compañeros de facultad. Vas a tener un hotel gratis. Vamos a conocer unas chavalas impresionantes. Nos vamos a poner, vamos a hacer un imán para todo el muchachero que hay. Vamos a dormir, nos vamos todos a tu cuarto porque queremos vivir esto. Una bola de bandidos que tenía ahí en la facultad. Y ese fue el motivo que realmente yo dije sí, porque la canción iba a ser descalificada porque como no conocía a un intérprete profesional, si yo no nombraba un plazo fatal, me parece que era un 31 de diciembre del año previo a Viña, la canción quedaba automáticamente descalificada. Y fue así que entonces digo, pues la canto yo. Entonces, sin saber que, claro, que aquello era con una sinfónica y era ante 30 y tantas mil personas. Desde ese momento iba poniendo trampas para que aquello no ocurriera. En el fondo había una resistencia humana cuando empiezo a ver la magnitud del disparate que había cometido. Hasta que llega el instante que pongo el pie en el escenario. Y lo que ocurre esa noche, se produce un fenómeno que hoy ya lo entiendo bien, entonces no lo entendía. Era mucho más, todo lo que ocurrió era mucho más grande que lo que yo estaba dando. En el fondo, lo mío fue un gatillazo de muchas otras cosas. 8 meses antes había ocurrido el golpe de Estado a Salvador Allende. Se había ido, digamos, toda la inteligencia del país. Digamos, los personajes que habían tenido una relevancia cultural, pero que a la vez estaban muy vinculados con el proyecto de Allende. Entonces, la canción era una canción popular, pero tenía claves un poco culturetas, ¿no? Y tenía enigmas, pero eran enigmas que realmente estaban ahí porque no tenía la capacidad yo para hacerlos más claros. Realmente la letra sale y queda fijada en esa canción porque yo no tenía ninguna capacidad para desbrozar, digamos, todo eso. Entonces empezó a haber todo un asunto de interpretación. Luego los cantantes aparecían de smoking. Estamos hablando de los 70s, en donde pues salían en un festival y iban de smoking, las señoras iban de vestido largo, como de cóctel, y yo salí de jeans con una camiseta. Entonces inmediatamente hubo una identificación, no solamente con los jóvenes presentes en esa noche, sino con todo lo que se había, digamos, perdido y se había terminado. Entonces, realmente lo mío
mucho más allá de valores artísticos o valores interpretativos, lo que hubo fue más bien un fenómeno social, sociopolítico, digamos, que estaba el momento, la historia es el momento correcto, el lugar correcto, etc. Y mi proyecto se vuelve un proyecto gigantesco, siendo una hormiga, en todo sentido, en experiencia, en capacidad, en revelación de talento y demás. Y a partir de ahí, eso tiene un pecado original, que dura toda la andadura de artista. A mí me decían mis managers, oye, manager con muchas experiencias, con muchos artistas. Yo no he conocido a nadie hasta hoy que salga triste del escenario, descontento. Y a lo mejor la gente afuera era pues un entusiasmo, el otra, y había salido 3 veces a cantar en bicis y demás. Y les decía, es que a mí no me gusta lo que hago. O sea, me siento totalmente desconectado de la proporción entre la reacción de la gente y lo que yo siento que estoy dando. ¿Cómo llegas a reconocerte, a aceptarte como lo que sos? O pasa en un concierto, no hace muchos años, hace 15 años. O sea, más de la mitad yo luchaba contra esa especie de enemigo de mi propio proyecto, digamos. Tomaba decisiones que eran letales para cualquier carrera y mi carrera seguía. O sea, hay un empeño del destino, de alguna forma, de reafirmar un camino o una vocación o digamos, una suma de talentos a la que, en lo personal, me resistía a aceptar. Y volviendo a las redes sociales, o sea, yo era el típico artista que en un momento tal vez de enorme protagonismo, porque esto va por temporadas, por épocas, pues yo no acudía a una alfombra roja, que era el gran momento en donde se sintetizan muchos esfuerzos previos. Entonces yo esperaba que se fueran todos los periodistas, estaba en el coche afuera, esperaba que levantaban la alfombra y ya se iban los periodistas y en ese momento ingresaba, no sé, en los Grammys o en las cosas que hacía. En las típicas fotos grupales, las típicas donde están colegas que además admiro y quiero, compañeros de vagón, digamos, de esos trenes, yo siempre aparecía como escondiéndome detrás de alguien. Entonces cuando vienen las redes sociales y es ya la histeria absoluta de exposición personal, en donde tienes que estar mostrando el espresso que te estás tomando en la mañana, dije, esto es la peor noticia que me está ocurriendo en mi vida. Y eso provoca una crisis en mi asunto. Llego, por ejemplo, a un teatro que siempre estaban los tickets ya agotados días atrás y empiezo a ver que hay espacios vacíos. Y reunión de crisis con mi equipo y me dice, Arnaldo, nos apena decirlo, pero es que tú estás descolgado de la realidad, de cómo es hoy tu entorno. O sea, no es que es un adorno o no es un complemento. No. En estos momentos las redes sociales es todo, absolutamente todo. Y les dije, pues cierro el kiosco hasta nuevo aviso. Entonces se fue todo mi staff, mis músicos, técnicos, manager, y dije, me voy a dar un año sabático porque yo realmente, examinando en ese tiempo lo que había sido mi vida, me di cuenta que yo nunca había descansado. Que incluso en las vacaciones, pues siempre compones, siempre estaba haciendo textos, etc. Y dije, me voy a dedicar un año a no hacer absolutamente nada. Cerré todas mis guitarras, cerré el piano, no volví a mi estudio a pisarlo. Pensé que iba a ser un año muy fructífero y fue un año, pues, se me fue rapidísimo. Me gustó, o sea, sentí que ser vago no estaba tan mal como yo creía. Yo pensaba que me iba a venir una especie de carga moral y dije, esto es fantástico, ser la vagancia, me gustó mucho, pero no fue fructífero. O sea, me generó como este dato de frustración. Entonces ahí creo la idea detrás de una canción. Otro más que cae y se marcha, hay que hacer champán. El
dictador temblando se dice ya me llamará. Ha llegado nuestro tiempo de pongo teatral. Volviendo a la vida propia que tienen las canciones, en Nicaragua, por ejemplo, en las protestas de abril 2018, tu canción Se Van, que entiendo fue escrita en 2001. Sí, para cuando cae Fujimori. Resucitó en el país como un himno de esperanza y mucha gente pensó incluso que la habías escrito en esa época para Nicaragua. Sí. Acabas de tocar digamos, un tema nodal en el mundo creativo en general. Y siendo un enigma, un gran misterio de cómo opera la creatividad, cómo opera la creación artística, te das cuenta que hay bastante de profético en todo ello. Es decir, hay un momento en donde el cerebro creador, con la gimnasia creativa, dice, escribe, pinta o hace cosas que en un momento dado adquieren una vigencia y totalmente inesperada. Totalmente incluso ni siquiera anhelada. Por ejemplo, esa canción en concreto pues es un ejercicio como de crónica con los ayornamientos propios pues eso, de la licencia poética o licencia de texto que uno hace cuando escribe una canción. Se van para siempre, se van y no vuelvan, se van a la mierda ya. Buscan la noche para poder huir. No pretendía otra cosa que reflejar un momento del Perú y cada vez que la cantaba, porque yo la cantaba en todos los conciertos, me daba cuenta que estaba cantando una canción que no tenía ninguna vigencia en ningún lado. Yo creí que aquello estaba superado, que los 70, las dictaduras militares, toda esa época terrible de los bolivianos, de los peruanos, de los argentinos, chilenos, en Centroamérica y tal, como que ya la humanidad había hecho ya un corte, ¿no? Aquí esto ya nunca va a ocurrir, que se veía las bondades, pues eso, del ejercicio, pues de la herencia de la democracia liberal, la separación de poderes, se veía que los países ganadores eran países profundamente democráticos, y mira a dónde hemos llegado ahora, es decir, tuvimos en Estados Unidos a un presidente que era impensable que pudiera llegar a ocurrir nunca en una sociedad como la norteamericana y un sistema democrático hiper consolidado. Pero esta canción ahora resucita en Nicaragua y se canta con un sentido profético. Y es como si es la crónica del presente. Y creo que tú fuiste, porque de las pocas personas que detectaron que el videoclip, ya me acuerdo que hiciste el comentario, hiciste la alusión a Metrópolis, ¿no? De Fritz Lang, o a 1984. O a 1984. Es que es una mezcla de las dos cosas. Porque cuando estamos con los técnicos creativos del videoclip, dicen, ¿qué quieres hacer con esta canción? Dije, todo menos un rollo, digamos, que sea como evidente, el panfleto, ¿no? La bandera y tal. ¿Por qué no nos vamos a 1984? Les digo yo, porque esto es muy orwelliano. Y me dice, pero con una plástica y con una idea de Metrópolis, que era una película que además yo había apreciado y querido mucho. Y tú imagínate, estamos hablando de una película de los años 20 y de una obra que puede tener 60 años en este momento. ¿Regresás a Costa Rica para este concierto o vas en camino a Nicaragua? Me gustaría que fuera lo segundo, pero por ahora no va a ser posible. ¿Cómo ha habido la crisis que hay en Nicaragua bajo la dictadura Ortega Murillo? Tiene más de 4 años, asesinatos en la impunidad, presos políticos, exiliados, persecución contra la Iglesia Católica, persecución también contra los artistas, contra los escritores, contra los músicos. Es algo inédito en mí, porque siempre he tenido pues me ha acompañado una sensibilidad especial por lo que ocurre en nuestros entornos, ¿no? Nosotros venimos de casas donde pues ya nos vino dado desde nuestros viejos, ¿no? En sus luchas, en sus cosas, eso casi va por ósmosis en los hijos, ¿no? Ahora que ya soy una persona madura y he vivido y he visto tanta cosa y
tanta vida que ya he logrado acumular, no había alcanzado el nivel de dolor que me ha provocado esto. Entonces, debe haber sido una especie de sensibilidad que estaba, por mecanismos de defensa, probablemente estaba bien apretada, bien tapadita, y por alguna razón toda esa costra de defensa se explotó. Lo he sentido muy mía la crisis. He sentido cada muerto como si era... O sea, porque ya ves que las tragedias nos preocupan, pero no nos ocupan. No las hacemos nuestras. Aquí hubo episodios que sufrí, literalmente sufrí. Aquello que ocurrió con esta casa, ¿no? El incendio. El barrio Carlos Marx. Sí, el bebé que muere. Tal vez también porque uno tiene hijos. Yo ya tengo incluso 2 nietas pequeñitas. También eso quizás son llaves que abren puertas inéditas, ¿no? Entonces, con enorme preocupación y por supuesto con un inmenso deseo de que aquello tenga una salida lo menos dolorosa para el país, porque ya ha sufrido. Nicaragua es una especie de pléyade de sufrimientos por mucho tiempo, es decir, pérdidas humanas hemos tenido en los últimos 50 años una cantidad que creo que no tiene parangón en América, ¿no? Vos viviste en Chile bajo la dictadura de Pinochet, conociste también la dictadura argentina, la transición española. ¿Hay razones para la esperanza en Nicaragua? ¿Cómo lo ves? Yo sinceramente creo que sí. Y la esperanza, no de forma ingenua, sino que la afinco en algo muy concreto que son los recursos humanos. Es decir, nosotros tenemos... fruto probablemente, no sin probablemente, fruto justamente de los 70s y todos los 80s, sí, algo bueno que ha dado de aquello fue justamente el salto educacional, ¿no? Básico, primario que dio el país en esos años. Y esto es aquella idea, ahí se da aquella idea de una vez que te quitan la venda de los ojos, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ese tiempo creo que forjó un ADN nuevo en Nicaragua, que precisamente se traduce en abril, ¿no? Eso, lo ocurrido en abril es muy probable que no hubiera ocurrido si no se hubiera vivido los 80s y los 70s en Nicaragua. Entonces, ese sustrato humano y esa especie de sensibilidad colectiva es lo que probablemente va a facilitar mucho el proceso de reparación y de recomposición de aquello. Y todo el horror que se está padeciendo hoy en términos de represión, que es pues sumamente doloroso, pues para mí son muestras de que estamos en el final de un proceso, de un ciclo. Tu pueblo, Masaya, ha sido duramente castigado. Masaya fue cuna de la insurrección contra Somoza y también de estas protestas. Y ahora recientemente hasta prohibieron las procesiones de San Jerónimo. Sí. En las semanas previas hubo una enorme manifestación en donde los grupos represores tuvieron que bajar el tono y ponerse un poco de perfil para no confrontar aquello. Efectivamente, yo vengo de un entorno que en el ensamblaje nicaragüense es, yo diría, que la comunidad con una personalidad más acentuada. Es decir, porque hay una pureza histórica que viene de Monimbó, por supuesto. Yo creo que es el gran eje de la rueda de esa carreta. Es todo lo que se deriva culturalmente, humanamente, de Monimbó, que tiene que ver con la historia vieja nuestra, ¿no? De tal manera que en Masaya, y ahora que uno lo puede ver con perspectiva, sí es una comunidad particular, muy singular en Nicaragua, muy especial. Y es un pueblo, pues, históricamente combativo, tiene una capacidad de resiliencia y resistencia tremenda. Y pues sí, yo estoy, además, todo lo conoces por nombres y apellidos, ¿no?
¿sí? Porque es tan pequeño aquello que las referencias que yo tenía en las semanas estas durísimas, donde hubo mucho muerto y preso, a mí no eran rostros anónimos, eran nombres y apellidos a lo mejor de personas que yo no conocía, pero sus apellidos sí, y sabía a qué familia pertenecían, desde los Suazos que hacen las hamacas, pasando por todos los Bermúdez, todas las familias de una comunidad tan pequeña como aquella. Volvamos a la música. ¿Qué viene después de este tour que estás haciendo detrás de una canción? ¿Hacia dónde va la música de Hernando Zúñiga? Yo estoy consciente que estoy en el último tramo de mi carrera. Puede ser 10, 12 años, digamos, de cara al público. Como compositor yo creo que voy a morir componiendo. De tal manera que esta gira tiene como varios propósitos, pero el primero, y es muy egoísta, muy individual, es permitirme un reenamoramiento adolescente con mi oficio, y creo que voy en el buen camino. Para que eso a su vez me lleve a donde quiero que me lleve, que es la recuperación de la ilusión, pero no una ilusión retórica, sino una ilusión. Vuelvo otra vez a usar la analogía de la adolescencia. O sea, la frescura del adolescente, la inocencia del adolescente. Yo estoy trabajando para conseguir eso en mi oficio. Pero ya estás iniciando esa nueva etapa como músico. Bueno, como viste el viernes, es una especie de striptease autobiográfico, donde los criterios de selección del repertorio fueron criterios absolutamente de mi propia historia como artista. Ni siquiera hay un vínculo de que me apetece más cantar esta canción que la otra. No, me apegué a situaciones objetivas para hacer el repertorio, y lo que viene es en el desorden que veo que existe para atrás, discográfico, donde hay discos míos por todas las compañías de discos, incluida una que yo fundé cuando emprendí un tiempo como independiente. Voy a meter en un solo cuerpo una selección, las joyas de mi corona, respetando los arreglos originales con la mirada del siglo XXI, con las maneras, la cultura del siglo XXI. Voy a entrar al estudio a hacer una especie de antología de mi obra, con 2 o 3 canciones nuevas, y a partir de ahí, evidentemente, todo lo que va a venir de ahí serán... Y pretendo, porque ya el tiempo, pues yo ya empiezo a ver por el retrovisor, ya no veo tanto hacia adelante. Entonces tengo prisa por terminar de decir lo que creo que he querido decir toda mi vida. O sea, creo que hay un capítulo, o por lo menos hay un tomo nuevo que me falta por escribir. Y 2023 empieza otro Hernando Zúñiga. Ya empieza, exactamente. Empieza hago la gira, continúa la gira, que espero que se prolongue todo el año, en este ejercicio de striptease, que es gozoso. Además me lo he pasado bien, porque me he perdonado muchas cosas que creía que no eran perdonables. Ha sido un bonito ejercicio. Creo que di en la diana, en el centro de la diana, y la grabación del álbum, que será el final del 23, saldrá a la luz, y para allá del 24 en adelante, pues lo que la vida y Dios quiere hacer conmigo. De momento, la buena noticia para mí es que acabo de estar con mi otorrino la semana pasada, y me dice: tienes unas cuerdas vocales insólitas. Me dice: ¿qué has hecho para esto? Pues yo creo que el nacatamal, el vigorón por un lado, y la genética, y me he cuidado. O sea, he sido un artista disciplinado, cuido mucho mi instrumento. Entonces soy de los pocos artistas con esa carga de años de trayectoria, que por ejemplo nunca ha bajado un tono. Las canciones originales tienen un tono que obliga a cantar de una manera muy desafiante. Lo normal es que cuando llegas a la madurez bajas un tono o incluso 2 para cantar con comodidad. Yo nunca he tenido que hacer eso, por ejemplo. Y sobre todo los músicos chilenos que me conocieron de niño, digamos, me dicen: ¿qué tono vas a hacer tal canción? Por ejemplo, en los programas de televisión, donde hay una banda en vivo. No, el tono de siempre. ¿Perdón? ¿Vas a hacer ventanillas en re? Sí, en re. Que es el tono original, ¿no? Entonces se sorprenden, y yo me daba cuenta. Realmente ha sido una situación que me percaté hace relativamente poco tiempo,
que no había tenido esa necesidad, porque he ido a ver a colegas y noto que pues, las voces son diferentes, el tono te da una coloratura. Digo, para que nos entiendan todo, el tono en una canción te da un color a la voz, tiene un timbre. Cuando tú le bajas ya adquiere otro timbre y otra coloratura. Hay artistas, creo que pues para rato, a menos que me venga una enfermedad, que nadie esté exento de ello, o una situación imprevista. Tengo todas las ganas de cerrar este último ciclo pues con salud y bien. Bienvenido. Muchas gracias. Y ahora nos trasladamos hasta Guatemala para hablar sobre las amenazas contra la libertad de prensa. Nos comunicamos con José Zamora, asesor de la dirección de El Periódico, cuyo director, su padre, el periodista José Rubén Zamora, tiene casi 4 meses de estar preso bajo un juicio político por presunto lavado de dinero que ya ha provocado el cierre de la edición impresa del periódico. José, tu padre, el periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico de Guatemala, tiene casi 4 meses de estar detenido bajo una acusación de presunción de lavado de dinero y tráfico de influencias. ¿Cuál es su situación desde el punto de vista de este proceso judicial? ¿Existe alguna expectativa de que pueda recuperar su libertad? El caso va avanzando. La próxima audiencia está pautada para el 8 de diciembre. El Ministerio Público presentó hace alrededor de una semana su acusación formal. La verdad es que, al igual que al inicio, la acusación es muy floja. Siguen siendo los mismos delitos que le están imputando, pero está muy flojo y nosotros nos sentimos muy tranquilos y seguros en que hemos también logrado documentar que no tienen caso. O sea, no tienen caso y está todo documentado. Ahora, eso es en términos de si la justicia funciona como debe funcionar y si hay un juez imparcial. Tenemos muy poca esperanza. Sabemos desde el inicio que esto es una persecución política y sabemos que lo quieren tener ahí recluido sin necesidad. Incluso si el caso fuera real, él cumple con todos los requisitos para tener arresto domiciliario, no se lo han querido dar y estamos seguros que lo quieren mantener ahí. Este juicio se da en un momento en que en Guatemala se está viviendo un proceso de debilitamiento institucional, por un lado de la justicia, por el otro lado de la fiscalía, con una fuertísima influencia del gobierno del presidente Jan Matei. ¿Qué impacto ha tenido esto en el proceso? ¿Existe o no posibilidades de un derecho a la defensa? Pues hablando de derecho a la defensa es interesante porque dentro de todo lo que ha hecho el Estado ha sido también hostigar a los abogados defensores en el caso. Entonces ahora vamos por el 4º abogado. Esas interrupciones han hecho que sea difícil tener una estrategia y hacer todo lo que hay que hacer, aunque se ha hecho y se sigue haciendo, pero sí es un ataque directo al derecho de defensa. Eso en el contexto que mencionabas, que es un ataque de esta administración a todas las instituciones democráticas en el país, y así han perseguido a jueces, a fiscales, a activistas y a periodistas, a cualquiera que tenga una actividad relacionada a investigar o denunciar o procesar actos de corrupción. Y ese es el mensaje claro del Estado, que cualquier persona que quiera investigar o denunciar o fiscalizar al Estado va a ser perseguida. Y así tenés casos de jueces, casos de fiscales, hay más periodistas en el exilio y todos los que no están en el exilio están presos o siendo procesados. ¿Qué impacto está teniendo este caso, el proceso contra José Rubén Zamora y El Periódico,
en el entorno de la prensa guatemalteca, en el derecho a ejercer y a practicar la libertad de prensa. Yo recuerdo cuando esto inició había mucho temor de que esto provocaría una ola de autocensura. ¿Cómo ha reaccionado la prensa? Siento que hay mucho miedo, hay mucho temor. La persecución contra periodistas ha seguido. Constantemente sale a dar declaraciones el Ministerio Público y en esas declaraciones de alguna investigación mencionan el nombre de algún periodista, dicen que van a abrir un caso, los han citado a declarar por publicaciones que han hecho periodísticas con fuentes. Entonces sí hay mucho temor y en algunos casos hay más periodistas que han tenido que salir porque no se pueden exponer a que los arresten por nada y quieren seguir haciendo su trabajo. Pero al mismo tiempo es impresionante ver cómo los periodistas como gremio están más unidos que nunca, siguen haciendo su trabajo y siguen fiscalizando y siguen publicando. Y siento que de cierta forma ha hecho que todos los periodistas se unan y tengan una misión en común más allá de a veces competir entre medios, ¿verdad? Es como esta cosa de colaboración sobre competencia, que me parece muy importante, especialmente en estos tiempos. Además de tu padre, que es el director de El Periódico, también está detenida la gerente financiera, Flora Silva. ¿Qué impacto tiene este encarcelamiento y este proceso en El Periódico como empresa, como medio de comunicación? Pues todo ha sido muy, muy difícil. Es difícil para el equipo y es otra muestra clara de la persecución y hostigamiento directo hacia el periódico. Desde el principio, lo que querían hacer con el arresto de mi papá eran tres cosas. Uno, castigarlo a él directamente, castigarlo e intentar humillarlo, porque les parece alguien muy, muy molesto e insoportable. Dos, que cerrara el periódico. Y tres, mandarle un mensaje a todos los periodistas del país. Y creo que todo este proceso ha sido muy claro. El periódico, desde el principio, congelaron todas las cuentas del periódico, luego dijeron que las liberaban, pero hoy sigue siendo el día en que dos de las cuentas principales siguen congeladas sin razón. Flora sigue en prisión preventiva, le han negado sus peticiones de arresto domiciliario, que es otra persona que también cumple con todos los requisitos para irse a casa. Y luego, en términos financieros, el periódico está en una situación muy precaria, o sea, porque el hostigamiento también ha llegado a los anunciantes y los hostigan directamente y los hostigan en redes sociales y muchos anunciantes se han retirado, que es entendible, es mucha presión y cada día cuesta más sostener el medio como empresa. ¿Puede el periódico seguir operando como un medio impreso y también como un medio digital? ¿En qué momento de la crisis se encuentra el diario como empresa? Pues es una situación muy difícil y en los últimos 3 meses se tuvieron que tomar medidas extremas que son lamentables y en general ahora se hizo todo un plan, el medio se va a reducir más o menos en un 80%. Vamos a dejar de imprimir y ahora solo vamos a tener digital. Lo que sí pueden estar seguros es que el periódico va a seguir publicando, va a seguir investigando y tiene un equipo de periodistas totalmente comprometidos con el periodismo y con la democracia y con el país. Lo que sí es lamentable es que el equipo se va a ver reducido y eso implica que muchas personas lamentablemente se van a quedar sin trabajo. Gente que toda la vida ha hecho su trabajo con excelencia y que han estado comprometidos con la misión y que han sido parte de la historia en Guatemala porque han investigado y publicado algunas de las historias y investigaciones más importantes en los últimos 26 años. Ahora, ¿cómo está reaccionando la audiencia guatemalteca? Te preguntaba antes por los periodistas. A nivel internacional hay mucha solidaridad, hay mucha información y conocimiento de este caso. De hecho, la propia Sociedad Interamericana de Prensa recientemente eligió a tu padre como directivo estando en la cárcel. Pero la audiencia guatemalteca, ¿cómo reacciona ante esta crisis del medio de comunicación que
No sé qué tan inminente es lo que ha señalado de que va a dejar de imprimir como medio impreso y solamente seguirá funcionando a nivel en plataforma digital. Pues el apoyo de la audiencia local, los ciudadanos guatemaltecos, ha sido en general impresionante, al igual que el apoyo internacional. Ha sido abrumador de forma positiva ver el apoyo y la atención que todos le han puesto al caso y que le siguen poniendo al caso, y el apoyo que se ha visto en términos de suscripciones, incluso los anunciantes que se han quedado y se están comprometidos con el medio siguen apoyando, y organizaciones internacionales que están apoyando y que tienen los ojos en Guatemala. Y eso, como equipo en el periódico y como familia, nos sentimos sumamente agradecidos, y no hay, de verdad, no hay forma para expresar la gratitud por todas esas muestras de solidaridad y apoyo. La audiencia que está programada para este 8 de diciembre, se va a presentar una contraargumentación de parte de la defensa frente a la acusación que ha presentado la Fiscalía. ¿Qué se puede esperar de este intercambio judicial? Pues la defensa va a presentar que de verdaderamente no hay caso, que cada uno de los delitos que se presenta hay documentación para demostrarlo, y la verdad es que deberían liberarlo. No hay caso. Y lo que es clarísimo es que el Estado ha tenido secuestrado a mi papá por casi 4 meses. Y ahora los dejamos con una selección de lo mejor de las noticias satíricas de la Última Mirada News que hemos transmitido en los últimos meses. Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El lunes 10 de enero, los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel fueron los invitados de honor en la 4ª toma de posesión consecutiva de Daniel Ortega. El dictador tuvo que recurrir a sus brothers para poder decir que al menos un par de jefes de Estado vinieron a su evento. Si para algo sirvió la deslucida velada, fue para revelar los dotes tragicómicos del dúo Ortega-Murillo. Doña Ana no está aquí, que está en su vergel, abriendo la rosa y cerrando el clavel. Buenas noches, Dios los bendiga. Jura solemnemente respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades, cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido. Sí, juro, y que Dios nos ayude. No se va a dar abasto Dios con todo lo que nos va a tener que ayudar. Sí, lo juro. Sino que la patria, el pueblo y las familias nicaragüenses lo demanden. Ay, viera, doctor Porras, el pueblo lo demandó en abril del 2018 y terminamos con más de 350 asesinados, más de 100.000 exiliados y más de 170 presos políticos. Haremos imposición de la banda al comandante Daniel Ortega Saavedra, la banda presidencial. El comandante Daniel Ortega juramentará al gabinete de gobierno. Emperador Ortega, los sancionados te saludan. Pero claro,
A los cómplices oficiales de Ortega no les molestan las sanciones, porque tienen la devoción absoluta de su jefe. Creo. Y es la presidenta del Consejo Supremo Electoral. La presento. Creo que no se acuerda de su nombre. Ella se llama Brenda Rocha. La sonrisa de la revolución es memorable. Su nombre, no tanto. Aquí. Se quitó la banda presidencial. El presidente es el pueblo. Y si el presidente es el pueblo, tenemos que ir juntos. Tenemos que ir juntos. ¡Patria libre! Y así terminó uno de los actos de toma de posesión más deslucidos de la historia de Nicaragua. Y eso es mucho decir, considerando que Daniel Ortega ha tenido 5. Y cuando ya todo el mundo estaba listo para irse a su casa, el sueño de la compañera Rosario se hizo realidad en una edición especial de Orgullo de nuestro país. El Chingaste con la compañera Rosario. Finalmente, Rosario Murillo se hizo de la banda presidencial y no la va a soltar. Parece que es cierto lo que dicen, que Cuba decide quién manda en Nicaragua. El 43 aniversario del 19 de julio siguió la tónica de los últimos años. Atrás quedaron los actos de masas. Ahora tenemos eventos cuidadosamente escenificados que minimizan la exposición de Daniel Ortega. Funcionarios sancionados, miembros electos de la JS y artistas en la planilla del gobierno son los protagonistas de un montaje transmitido a todo el país por cadena nacional de televisión. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva el Frente Sandinista! Ante la audiencia controlada, la medida del éxito está en las delegaciones internacionales. La dictadura está tan mal que solo vino un jefe de Estado. El primer ministro de Cuba, el compañero Manuel Marrero. El primer ministro de Cuba no vale porque se quedó dormido. De mayor calado, llegaban ahí a la entrada del río San Juan, en la costa del Caribe donde tú estuvo. Ese maje me representa. Decían los imperios que el que dominara ese paso dominaba toda América. Pero me estoy distrayendo. La estrella del show fue Ralph Gonsalves. ¿Quién? Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y Granadina. Daniel le dice tío Ralph. Todavía no sé por qué. Es el tío Ralph, que se ha volado como 19 de julio porque tiene 20 años como primer ministro de su país. No en balde Daniel Ortega le dice tío Ralph. El acto duró 3 horas y 40 minutos, con casi la mitad dedicada a un soporífero talent show, curado por la compañera Rosario. ¡Vamos, compañero! Los músicos del régimen interpretaron 25 números de su cancionero propagandístico. Considerando la redundancia musical, el 4319 se debería llamar Siempre es lo mismo. Vamos, con Daniel, vamos adelante. Ojalá no nos demanden los herederos de Raúl Velasco. También se presentaron personajes de la farándula dictatorial, como el boxeador Román El Chocolatito González. Acuérdense de esto cuando vuelvan a verlo peleando por dólares en el imperio. La compañera Rosario se dio a sí misma una promoción. Ahora ya no tienen que esperar al chingaste. Ella es una de las oradoras principales. Aquí no reina el odio. Aquí ni pudieron ni podrán. ¡Hala! El discurso es ese binder entero. Pero bueno, para ella es terapéutico, porque ventiló todas sus fobias y traumas. Aquí ese yanqui enemigo de la humanidad se ha encontrado la horma de su zapato. Menos mal que el yanqui no es rencoroso y le está extendiendo su hospitalidad a la exnuera presidencial Yadira Letts. Miren cuánta agilidad.
Con la mano derecha le sostiene el pelo y con la izquierda los papeles. Ahora Camila tendrá que actualizar su perfil de LinkedIn e incluir en la sección de habilidades pisapapeles y prensapelo. Y entonces ahí ya fue el dominio completo de los Yankees de Nicaragua, con Somoza como presidente. La lección de historia para el tío Ralph terminó convenientemente en el año 1934. Así, Ortega no tuvo que entrar en los detalles cochambrosos de cómo su dictadura familiar se parece a la dictadura somocista. Y solo entonces se acordó del tema central en la obra de teatro escrita por la compañera Rosario. Los diálogos son para ponerle la soga al cuello a uno mismo y que uno mismo se ponga la soga al cuello. Sí. Se quedó embrecado. ¿Qué diálogo puede haber con el diablo? Como dice el Che, a los yanquis, al imperialismo, no se le puede creer un tantito así, ni un tantito así. ¿Seguro, comandante? Porque solo hace unas cuantas semanas mandó a Laureano a tocarle la puerta al yanqui para, dialogar. En realidad, no hay negociación posible. Primero, porque la masacre desatada por Daniel Ortega y Rosario Murillo los hace no aptos para gobernar, ya no digamos dialogar. Segundo, con quien tienen que dialogar es con los nicaragüenses que han oprimido. Empecemos por los familiares de los más de 300 asesinados y los más de 180 presos políticos que deben ser liberados de inmediato. Pero la pareja dictatorial está comprometida con una realidad alternativa, esa que le garantiza poder absoluto e impunidad. ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! Y para cerrar con broche de oro, Rosario Murillo y el tío Ralph ejecutaron la danza chorotega para repeler a la lluvia. Y en esa nota festiva llegamos al final de esta edición de... Compañera, aquí está. Y de ahí... Algarabía, alegría. No. Hay que poner límites. Si ya habló en el acto principal, no hay chingaste que valga. Exigimos la liberación de los más de 220 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. La valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir avanzando en nuestra meta de llegar a los 500,000 suscriptores, para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo miércoles en Esta Noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Hola amigos, soy Hernaldo Zúñiga, invitándolos para que se sumen a la gran familia de Confidencial, que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es un buen paso y contribuyen a que esta gran familia siga alimentándose con nuevos suscriptores. Otro más que cae y se marcha, hay que enfriar champán. El dictador temblando se dice, ya me llamará.